Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar del principal sospechoso en la desaparición de Madeleine McCann, un prolífico criminal que hoy en día está preso. Después de contarles toda su historia, les voy a decir qué es lo que lo vincula específicamente con la desaparición de Madeleine. Pero empecemos por el principio. Christian Bruckner nació en el año 1973 en Alemania. Su madre lo abandonó a los pocos meses de vida, diciendo que no podía hacerse cargo de él. Sobre esta mujer no se sabe mucho, solo que era mayor de edad y que frecuentaba criminales y ladrones. Es un misterio quién es el padre de Christian. El vecino de la casa donde Chris pasó su infancia habló hace un tiempo con un medio de comunicación y contó intimidades sobre esta familia. Dijo que la motivación de la pareja tras las adopciones no era el amor o el cariño, sino el dinero. El Estado alemán le pagaba una buena suma por cada uno de los 3 chicos que cuidaban. Contó que maltrataban a los 3 chicos. Tenemos que recordar que los padres adoptivos de Chris se criaron durante la guerra y la posguerra, vivieron de cerca el nazismo. Estas prácticas de disciplinamiento eran comunes en esa época. A Chris puntualmente lo golpearon desde que era pequeño. Una vez, por ejemplo, por hacerse pis, otra por tener una rabieta y golpearse a sí mismo en la cabeza. El padre, por lo general, los golpeaba mientras los amenazaba, diciéndoles que dejen de llorar, que llorar solo iba a significar más golpes. A medida que Chris y sus hermanos fueron creciendo, los castigos también cambiaron. Los padres empezaron a encerrarlos en una habitación oscura, dejándolos salir pocas veces por día solamente para ir al baño y tomar agua. También el padre como la madre acostumbraban a insultar a sus hijos, diciéndoles que eran hijos de prostitutas e hijos de criminales. Esta situación de violencia no solamente era conocida por el vecino, sino también por el pueblo en general. Era un pueblo pequeño y se conocían todos. Algunos recuerdan incluso que los chicos iban con moretones al colegio. Cuando las profesoras les preguntaban qué les había pasado, decían que se habían caído jugando. En esta época, los años 70, la violencia de los padres a sus hijos estaba bastante más normalizada que ahora. El vecino declaró incluso que la pareja trataba mejor a su perro salchicha que a sus propios hijos adoptivos. Algunas personas del pueblo recuerdan también que Chris era un chico particularmente problemático. Se portaba mal en el colegio y se salteaba muchas reglas. A sus 15 años es atrapado por la policía robando en un negocio. Esta es la primera vez que lo atrapan, pero seguramente ya robaba desde antes. No se conocen detalles sobre este primer robo. Chris no fue preso, pero sí le quedó un antecedente criminal, así que suponemos que debe haber sido bastante más grave que un hurto. En el año 1990, la vida de Chris, de 17 años, cambió para siempre. Su padre sufrió un accidente automovilístico que lo dejó en silla de ruedas y con daño cerebral. Su madre empezó a ser la cuidadora de su padre, que ya no podía valerse por sí mismo. Como ella sentía que no podía educarlo ni disciplinarlo, decidió enviar a Chris a un hogar de niños. Se desconoce qué pasó con sus otros hermanos. Gracias a la prensa inglesa tenemos el testimonio de Thomas, un hombre que fue compañero de Chris en el hogar de niños. Él comentó que Chris era una persona bastante ambivalente. A veces era agradable y muy bueno con sus compañeros, pero cuando se enojaba cambiaba completamente, se volvía agresivo e impredecible. Solía atacar a otros niños y hasta el personal le tenía miedo. Contó que dentro de la institución, Chris quería controlar todo y tenía una especial obsesión con la comida. La quería todo para él. Solía acumularla en su espacio de guardado y en muchas ocasiones se la robaba a otros chicos. También solía robar dinero y cigarrillos. Cuando los otros chicos se negaban a dárselo, él les rompía las cosas. También ha sido más de una vez físicamente agresivo con sus compañeros. Thomas específicamente fue una de sus víctimas. Durante una pelea, justamente por comida, Chris le tiró a Thomas una botella en la cara, que se rompió y esto provocó que se le metiera una astilla de vidrio en el ojo, lo cual terminó en el hospital. Después de esto, Thomas quedó muy asustado. Cada vez que Chris entraba a un cuarto, él temblaba. También por la prensa sabemos que este comportamiento violento no fue lo peor que hizo Chris mientras vivía en el hogar. A sus 17 años, agredió sexualmente por primera vez a otra persona. La víctima fue una niña de 6 años que también vivía en el hogar. Por alguna razón, este crimen quedó impune. Este primer abuso, al parecer, no tuvo ningún tipo de consecuencia para Chris. Él no tardó en volverlo a hacer. Ese mismo año atacó a otra menor de edad. No se conocen los detalles de este hecho, pero sí que fue juzgado y condenado. Con 17 años le dieron 2 años de prisión, pero Chris estuvo solamente 1 año tras las rejas. Le dieron libertad condicional. Cuando salió de la cárcel ya tenía 18 años, así que no tuvo que volver al hogar. Vivía de manera independiente, pero era vigilado de cerca por empleados
internados penitenciarios. Una de las condiciones de su libertad condicional era estudiar o aprender un oficio. Chris eligió la mecánica. Se convirtió en aprendiz de mecánico y trabajaba en un taller. En este momento, él tenía novia. Como a él, no le gustaba la vigilancia constante a la que era sometido y, aunque tenía prohibido salir del país, decidió escapar con su novia. Fueron a Portugal. Según ellos, no sabían absolutamente nada sobre este lugar. Eligieron vivir en la ciudad de Lagos simplemente porque les gustó el nombre, porque les gustó la palabra. En lo personal, y habiendo ido a Portugal, les puedo decir que para mí, la elección de este país por la pareja no fue azarosa. Hay varias cosas que hacen que Portugal sea un destino bastante interesante para los criminales. Uno, por ejemplo, es la cantidad de turistas que hay, gente que va y viene constantemente, y que tanto si es atacada como si es robada, no va a quedarse en ese lugar para perseguir judicialmente al culpable. Además, esto haría que Chris, que es alemán, no destaque tanto. Por otro lado, y como ya hemos visto dentro del caso de Madeleine McCann, la policía en Portugal es bastante laxa, no tiene mucho financiamiento y está bastante mal organizada, haciendo menos probable que un criminal sea atrapado. Otro factor es la poca seguridad y las pocas cámaras que tienen en ese país, a diferencia de otros destinos donde los ciudadanos están bastante monitoreados. Por estas razones, creo yo que Chris se instaló ahí con su novia. A los 18 años entonces se mudaron juntos a este lugar. En poco tiempo la pareja cortó, pero Chris siguió viviendo ahí. Trabajaba en hoteles, arreglando piletas y también arreglando autos. Su plan era quedarse ahí permanentemente, pero en el año 1999 las autoridades alemanas se enteraron que él estaba ahí y lo mandaron de nuevo a Alemania para que terminara de cumplir la condena que tenía pendiente, el año que le faltaba de cárcel. Cuando lo terminó, volvió a Portugal. Además de todos los trabajos eventuales que hacía, durante todos los años que Chris estuvo en Portugal, también se dedicó a robar. Esto es algo que declararon todas las personas que lo conocieron en esa época. Aprovechando la falta de seguridad en muchas de las casas para turistas que no tenían cámaras ni sistema de alarma, Chris se metía por las ventanas para robar lo que encontrara, generalmente dinero, pasaportes y relojes. Lo hacía solamente si estaba seguro que la casa estaba vacía. En realidad, muchas de estas casas no eran casas, sino pequeños condominios, iguales al que estaba la familia de Maddie cuando ella desapareció. Son condominios que en su conjunto forman un hotel. Tienen un restaurante, una pista de baile, una pileta común, pero al mismo tiempo cada uno tiene una puerta independiente y una salida para el auto de la familia. Son construcciones que tienen mucha más intimidad que un hotel común. La gente puede entrar y salir sin ser vista, sin necesidad de dejar un documento en la recepción como pasa en un hotel tradicional. Se supone que cuando Chris vuelve a Portugal, tiene una novia que es su cómplice en muchos de estos robos. Ella se habría ocupado del trabajo de inteligencia tras de los robos, de marcar qué casas estaban vacías o tenían objetos valiosos. Se la acusa puntualmente de un robo enorme. Unos ex amigos de esta mujer, que en ese momento estaban vacacionando en Portugal, la acusan a ella de un robo que sufrieron. Solamente la novia de Chris sabía que en la casa de ellos había 100.000 euros en efectivo, que desaparecieron misteriosamente. Se supone porque Chris entró a robarlos. Al parecer, a Chris todo aspecto del mundo delictivo le parecía interesante. Por eso también hacía robos mucho más pequeños. Por ejemplo, una vez robó 30 litros de gasolina con un cómplice, Michael. En esta ocasión, la policía lo encontró y fue detenido. A partir del año 2004, su actividad criminal empeora y toma un giro mucho más oscuro. Empieza a violar. Hazel, una turista irlandesa, fue su primera víctima. Volveremos a esto más adelante. Al año siguiente, en el año 2005, atacó sexualmente a una turista norteamericana de 72 años. Es por este crimen que hoy en día está preso. Al parecer, él entró a la casa de ella pensando que estaba vacía. Iba a ser un robo más, pero al encontrarla sola e indefensa decidió atacarla. La ató a una silla, la violó y le robó varias pertenencias. Además, grabó todo. Se desconoce si la cámara era de la turista o si era de él. Si era de él, podemos suponer que hubo premeditación, que todo fue un plan. Al parecer no sería así, ya que él no conocía a la mujer, ni sabía que ella vivía ahí. Entre el año 2006 y 2007, que es el año donde desaparece Maddie, se lo acusa de 2 exposiciones indecentes en la playa a menores. Les mostró, ya se pueden imaginar qué. En una ocasión a una niña de 10 años y en otra a un nene de 11 años.
Otro dato importante a destacar es que durante estos años, Chris vivía en una camioneta van acondicionada. Él le había puesto espacios de guardado extra bastante grandes y ocultos. Mucha gente piensa que usaba estos espacios de guardado para secuestrar niños, pero esto no necesariamente es así. Puede que ocultara ahí las cosas que robaba o que incluso escondiera droga. Si bien no fue hasta el año 2011 que tuvo su primer condena por tráfico de estupefacientes, se dice que antes, mientras vivía en Portugal, él ya traficaba pequeñas cantidades de droga. Muchas personas encuentran sospechoso el hecho de que Chris se haya ido de Portugal pocos meses después de la desaparición de Madeleine. Piensan que esto de alguna manera lo inculpa. Pero la verdad es que en ese momento había muchísima presencia policial en la zona, lo cual dificultaba que Chris siguiera cometiendo los crímenes que cometía. Muchos otros criminales también se fueron en esta época. De hecho, algunos de esos criminales son los supuestos testigos que relacionan a Chris con Madeleine. El primer destino al que fue después de Portugal fue a la Costa del Sol, a España, donde se supone que seguía vendiendo drogas en festivales de música. Eventualmente vuelve a Alemania, donde ya no tenía ninguna condena pendiente. A sus 32 años se pone de novio con una mujer de 52. Él seguía viviendo en su van acondicionada y de vez en cuando iba de nuevo a Portugal, específicamente a Barão de Chao, un pueblo famoso por sus fiestas hippies, donde se supone seguía traficando. Fue entonces, en 2011, que, como les conté, tuvo su primera condena por venta de droga, pero salió y siguió traficando. Se ve que el negocio le funcionaba muy bien porque compró dos propiedades en Alemania. Una es la famosa fábrica abandonada que allanaron este año y de la que desenterraron supuestas pruebas relacionadas con Maddie. La otra es una casa pequeña en un lugar bastante apartado, con un jardín enorme. Un dato bastante macabro de esta propiedad es que Chris construyó un sótano a prueba de sonido al que se accede desde una puerta oculta en el suelo. Cuando la mujer que vive actualmente en esa propiedad vio en televisión el allanamiento a la fábrica abandonada de Chris, no dudó en llamar a la policía, que por supuesto se presentó en su domicilio y revisó el sótano. Adentro no había nada. Ella le comentó a la prensa que vio a Chris solamente un par de veces y que parecía muy apurado por deshacerse de la propiedad, que se lo veía nervioso y siempre con una cerveza en la mano. Comentó que la casa tenía una decoración muy rara, llena de muñecas de madera y estatuas de hadas, algo que le pareció muy extraño para un hombre de su edad. En el año 2013, cuando Chris tenía 40 años, se puso de novio con una chica de 17. En ese momento él vivía en Alemania y ella era un inmigrante de Kosovo. Fue a comprar al kiosco donde él trabajaba y él le regaló una golosina. Así se fueron conociendo y terminaron siendo novios. Según el testimonio de esta chica, la relación en un principio, a pesar de la diferencia de edad, era bastante normal. Él se comportaba muy bien como novio. Pero todo cambió cuando ella le revisó el celular. No sabemos exactamente qué estaba buscando, pero encontró material inapropiado de menores. Cuando lo confrontó con esto, él se volvió completamente violento. La golpeó y la ahorcó. La chica, que en ese momento tenía 19 años, le contó a su madre y juntas decidieron denunciarlo. La policía allanó entonces la casa de Chris. Se rumorea que parte de las fotos pertenecían a quien en su momento había sido la hijastra de Chris, una hija que tenía su exnovia. No sabemos de qué edad. Igualmente, la condena que le dieron por la tenencia de este tipo de material fue muy corta, solamente de unos meses. En el año 2017 es arrestado en Milán, Italia, por un tema relacionado a drogas. Se supone que la cantidad que tenía o intentaba vender era muy baja y por eso no le dieron mucho tiempo de cárcel. Fue enviado a Alemania, su país, para que cumpla la condena. En el 2018 fue encarcelado por la violación de la mujer estadounidense de 72 años que les conté anteriormente. Por este hecho terriblemente violento, del que sobran pruebas, le dieron solamente 7 años. También se presentaron cargos contra él por las exposiciones indecentes contra niños, pero como fue un hecho que ocurrió en el pasado y en Portugal, la justicia alemana concluyó que no había prueba suficiente para condenarlo. Durante el juicio por la violación de Hazel, la turista irlandesa, ella narró con lujo de detalles todo el ataque. Además, después se lo repitió a la prensa. Contó que todo empezó una noche, cuando ella estaba durmiendo en su departamento de Portugal, durante unas vacaciones. Él entró por la ventana, usando una especie de malla de baile negra que le cubría todo el cuerpo y un pasamontañas que le cubría la cara. La despertó con un cuchillo en la garganta, amenazándola de muerte. Contó que él, para violarla, la ató a la mesa y en varias oportunidades le preguntó si tenía miedo. Ella, por supuesto, estaba aterrada. Él tenía un cuchillo de 30 centímetros y ella temía que le cortara la cabeza. Si bien él tenía puesto un pasamontañas negro, ella pudo reconocer sus ojos. Otro punto importante de la declaración de Hazel es el rol que tuvo la policía de Portugal en todo esto.
Cuando ella al día siguiente fue a denunciarlo, no le prestaron mucha atención. Tampoco le consiguieron un traductor para ella que hablaba inglés. Le dijeron que volviera a Irlanda. Al parecer, la noticia nunca tuvo relevancia en este país, jamás se dio a conocer porque no querían dañar el turismo. A diferencia del caso de la turista de 72 años, a Hazel no la grabó. Lamentablemente, la justicia alemana consideró que no había pruebas suficientes para condenar a Chris, y lo declararon inocente. Esto se debe a que durante el juicio no se presentaron testigos ni evidencia forense. Y este último punto es culpa de la policía de Portugal. Por eso Hazel hoy en día los está denunciando ante una corte internacional. Cuando todo ocurrió en 2004, la policía portuguesa recolectó las pruebas, que eran en ese momento las sábanas manchadas, la ropa manchada y también las uñas postizas rotas de Hazel, que podían contener ADN del atacante. Pero estas pruebas no fueron guardadas de la manera correcta y con el tiempo se corrompieron. Son hoy en día inútiles para cualquier tipo de examen. Como saben, al día de la fecha, Chris sigue en la cárcel. Algo que hizo la justicia alemana para presionarlo a confesar otros crímenes fue cambiarlo a la que se considera la peor prisión de Alemania, la que tiene criminales más agresivos y mayores niveles de control. El año pasado, Chris insultó a un miembro del personal de la cárcel y por esta agresión le dieron 1 año más de condena. Pero, incluso sumando este año, si no presentan nuevos cargos contra él, saldrá libre en exactamente 3 meses. ¿Es posible que dejen ir tan fácilmente al principal sospechoso de la desaparición de Maddie? Las pruebas que hay contra él no serían del todo sólidas. El principal motivo por qué él fue relacionado al caso de Maddie fueron testimonios de personas que lo conocían, pero al ser ellos también criminales, uno, el hombre que robó con él los 30 litros de combustible, otro, un ex compañero de celda, se los considera muy poco confiables. Otra prueba importante es el hecho de que la van, su camioneta, estaba muy cerca del hotel de Maddie, pero esto tampoco es algo concluyente. Había cientos, tal vez miles de vehículos en la zona. En el allanamiento a su fábrica abandonada se encontraron cosas muy sospechosas. Por ejemplo, 75 trajes de baño de niña. Se ignora si hay ADN de Maddie o de alguna otra niña desaparecida en alguno de ellos. Otro hallazgo que parece incriminarlo es un disco duro guardado dentro de una bolsa Ziploc enterrado bajo la tumba de su perro. Ha trascendido a la prensa que este disco duro contenía 8000 imágenes, entre las cuales había imágenes inapropiadas de niños y niñas. En internet hay mucha especulación sobre estas 8000 imágenes. Se dice que en algunas estaría Maddie. La verdad, en lo personal pienso que si habría algún tipo de evidencia que vinculara a Chris directamente con Maddie, ya habrían presentado cargos contra él. Hoy en día los policías dicen que es el principal sospechoso, pero todavía no hay cargos que lo involucren con este caso. También existe la posibilidad que dentro de ese disco duro hubiera fotos de Maddie, pero no tomadas por él, no fotos donde él apareciera, sino fotos que le pasó a alguien más, y por eso están investigando por ese lado. Me parece muy llamativo que digan tan abiertamente que él es el principal sospechoso, pero todavía no haya cargos en su contra. En cuanto a qué pasó con Maddie y qué rol jugó Chris en esto, hay varias teorías. Algunos dicen que Chris la secuestró por encargo. Alguna otra persona sabía que Maddie iba a estar sola y le pidió a Chris que fuera a buscarla. Otros dicen que él entró a robar y al ver a la niña se la llevó porque sabía a quién vendérsela. Sabía que algunas personas que él conocía, también criminales, gustaban de los niños. Otras personas dicen que entró a robar y cuando la vio decidió secuestrarla para pedirle dinero a sus padres. Pero cuando vio que había tanta presencia policial, se asustó y la mató. Algunos involucran también a su novia de la época y dicen que ella fue una cómplice. La verdad es que no hay evidencia concreta de él en el departamento donde desapareció Maddie. Como les comenté anteriormente, la condena de Chris termina en septiembre. En unos meses va a ser libre. Es una posibilidad que la policía esté esperando hasta último momento para presentar nuevos cargos. También es posible que lo estén investigando por otras cosas y el tema de mencionar a Maddie sea simplemente una estrategia de distracción. Como sea, creo que en septiembre o antes vamos a tener noticias sobre él. Pero bueno, hasta acá llegó mi opinión y el video. Muchas gracias por haberlo visto hasta el final. Mi canal es nuevo, así que me ayudarían un montón si se suscriben. También me pueden seguir en mi Instagram, donde ya somos 42.000. No me quiero ir sin agradecer a Ezequiel, el editor de este video. Les dejo abajo sus redes sociales si pueden seguirlo y contratarlo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.